Hoy vamos a hablar acerca de la Edad Moderna. La Edad Moderna es el periodo histórico que siguió a la Edad Media en Occidente. Comienza, según algunos autores, tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 y según otros a partir del descubrimiento de América en 1492. Abarca desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. En esta época vimos el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, la Ilustración, la Revolución Industrial, el capitalismo. Conoceremos a varios personajes interesantes. ¿Listos? Pues vamos allá. Hola, yo soy William Shakespeare. Nací el 26 de abril de 1564 en el sexto año del reinado de Isabel I de Inglaterra. Fui bautizado en Stamford, un pueblecito del condado de Warwick, el 28 de noviembre de 1582. Cuando tenía 18 años de edad, contraje matrimonio con la señorita Anne Hathaway, de 26 años. En 1592 me encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo y era lo suficientemente conocido. Pronto me convertiría en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain Men. Paralelamente a mi éxito teatral, mejoré mi economía, llegué a ser uno de los accionistas del teatro, pude ayudar económicamente a mi padre e incluso en 1596 le compré un título mobiliario, cuyo escudo aparece en el monumento al poeta, construido poco después de su muerte en la iglesia de Stamford. Me retiré a mi pueblo natal en 1611, a fines del siglo ya era bastante rico y compré e hice edificar una casa en Stamford, a la que llamé New Place. William Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616 a la edad de 52 años. Los restos de William Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la Iglesia de Santísima Trinidad de Stamford. En 1503, al regresar a Florencia, Leonardo da Vinci pintó el que sería su cuadro más célebre y una de las obras maestras del arte universal, la Gioconda, más bien conocida como la Mona Lisa. Es un cuadro pintado por Leonardo da Vinci entre los años 503 y 1506, en un cuadro de óleo sobre tabla de álamo, de 77 por 53 centímetros de ancho, un cuadro pequeño a diferencia de otros famosos. La Mona Lisa. La Gioconda. La Gioconda en francés, también se conocida como la Mona Lisa. Soy una obra pictórica del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. Mi pintura fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI. Desde entonces mi pintura es propiedad del Estado francés, que se exhibe en el Museo del Louvre de París. Yo soy la modelo del cuadro, me llamo Lisa Gherardini. Nací en Florencia en 15 de junio de 1479. Mi familia pertenecía a la aristocracia y tenían un linaje antiguo, pero con el tiempo habían perdido toda su influencia. Los Gherardini no éramos ricos, aún así manteníamos un nivel acomodado y subsistíamos de una renta agraria. Yo me casé a los 15 años, el 5 de marzo de 1945, con Francesco di Bartolomeo de Giocondo, un mercader de textiles y seda, bastante conocido en Florencia por su calidad de trabajo. En 1503, Francesco quiso tener mi belleza en un cuadro, por lo cual fue retratado por Leonardo da Vinci, que llegaba a Florencia. Francesco y yo tuvimos 5 hijos: Piero, Camila, Andrea, Giocondo y Marietta. Francesco ejerció cargos gubernamentales en Florencia. Fue elegido como uno de los 12 miembros del Docini Buonomini en 1499. Francesco murió a causa de la peste en 1538. Lisa cayó enferma y fue llevada por su hija Ludovica al convento de Santa Úrsula, donde falleció 4 años después a la edad de 63 años. Miguel de Cervantes nace en el año de 1547 en Alcalá de Henares, hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. No existen datos precisos sobre los primeros estudios que realizó Miguel de Cervantes, que sin duda no llegaron a ser universitarios, pero al parecer pudo haber estudiado en Valladolid. En el año de 1569 sale de España a causa de algún problema con la justicia y se instala en Roma, donde ingresa a la milicia en compañía de don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto en el año de 1571. En este combate naval contra los turcos, fue herido de un arcabuzazo en la mano izquierda, que le quedó anquilosada. Y en España, tras 11 años de ausencia, encuentra a su familia en una situación aún más penosa, por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años.
En el año de 1584 contrajo matrimonio con Catalina Salazar de Palacios y tras rehacerse económicamente viaja a Madrid y comenzó a escribir su novela pastoril llamada La Galatea, obra que publicaría en el año de 1585. El Quijote, que comenzó a gestarse según el prólogo a esta obra, cuando Cervantes acaba en la cárcel, no se sabe si con este término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o simplemente que se le ocurrió la idea estando allí adentro. El éxito de este libro fue inmediato y considerable, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente, la corte se trasladó de nuevo a Valladolid y Cervantes viajó con ella. El éxito del Quijote le permitió publicar otras obras que ya tenía escritas, como ellas son El viaje del Pernazo, Entre comedias y Entremeses, etc. En el año de 1616, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia y además como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó a Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como Antiguo Régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía, la primera república cayó tras el golpe del Estado de Napoleón Bonaparte. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio luz a un nuevo régimen, donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante del país. La mayor causa fueron las tensiones, tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas. Se desataron en una gran crisis económica a consecuencia de varios hechos puntuales.